Continuamos con la conferencia La Pascua 2. Nuestro Padre Celestial, viendo y sintiendo cómo era de abrumado su cuerpo por esa carga tan fuerte, tan humillante, tan desastrosa, por la cual tuvo que pasar en la administración del faraón Ramsés II, decidió que el pueblo debía de salir porque él les había mandado una sentencia, que estarían por desobedientes. Definitivamente la desobediencia es la causa y el mal de todo el ser humano a lo largo de su historia desde la creación. Génesis 1:26. Hagamos al ser humano a imagen y semejanza. El primer pecado del ser humano en la mujer, en complicidad de Adán, fue la desobediencia. Decidió obedecerle al mundo, a las cosas del mundo, que era lo que les decía Satanás a través de la serpiente, y no decidieron hacerle caso a las órdenes de Dios que les había dado en el jardín del Edén. El primer pecado del género humano se radica y se establece en el jardín del Edén a causa de la desobediencia de Eva y Adán a nuestro Padre Celestial. Y desde allí viene toda esta cantidad de problemas que tiene toda la raza humana. Ya nuestro Padre Celestial había advertido que el pueblo de Israel iba a estar 3-4 generaciones en Egipto, precisamente porque no le habían obedecido a Dios, y seguía el pueblo, seguía como lo es hoy en día, desobedeciendo la palabra de Dios. Bien, llegó en el momento en que nuestro Padre Celestial dijo: me he acordado de mi pueblo, y manda a Moisés para que hable con el faraón y saque la familia de él, o sea, la familia de él, que digo yo, al pueblo hebreo. En Éxodo 12 y 13, repito, vayan a sus Biblias, a Éxodo 12, versículos 12 y 13. El Señor antes le había dicho a Moisés: reúna todo el pueblo y dígales que aborden de cada redil de ellos, redil es rebaño, de ovejas que tengan, cojan un cordero. Ahí empezamos con una revelación divina. Cojan un cordero y sacrifíquenlo, y repartan en cada familia, cada cordero por cada familia, y cada familia se reparten entre sí la carne del cordero. Me permito darles un anticipo: el cordero que estaban ellos abordando era un animalito de 4 patas, prácticamente recién nacido. Ya no era recién nacido, ya tenía su tiempo. Eso nos recuerda al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ir cogiendo un paralelo entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento, ¿por qué y cómo se celebró la Pascua? Y en el Nuevo Testamento, ¿qué es la Pascua? Que tiene una similitud. Anteriormente fue en un animalito. En el Nuevo Testamento, la Pascua es el sacrificio, la celebración del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nuestro Padre Celestial Jehová le ordena a Moisés que que cada familia coja cada cordero y lo sacrifique, le da el motivo y la razón por el cual él le decía a Moisés que abordara el cordero y lo sacrificara. Repito, vayamos a la Biblia, por favor, a Éxodo 12, versículo 12, perdón, Éxodo 12, versículo 12 y 13. Versículo 12: esta misma noche pasaré por todo Egipto y heriré de muerte a todos los primogénitos, tanto de personas como de animales, y ejecutaré mi sentencia contra todos los dioses de Egipto. Yo soy el Señor, dice nuestro Padre Celestial.
fue un mandato que dio nuestro Padre Celestial a Moisés, que abordaran el corderito y lo sacrificaran, porque él iba a ejecutar una sentencia. Pero al mismo tiempo, después de este mandato, vaya y haga esto, da una razón muy linda, y es una promesa. Allí nos da una promesa en Éxodo 12, versículo 13. La sangre servirá para señalar las casas donde ustedes se encuentran, pues al verlas pasaré de largo. Así cuando hiera yo de muerte a los egipcios, escuchen por favor, miren qué bendición para este presente, no los tocará a ustedes ninguna plaga afuera destructora. Allí nuestro Padre Celestial está haciéndonos una promesa hace 3320 años aproximadamente, que si nosotros abordamos la cena del Señor, a nosotros no nos tocará ninguna plaga de las que andan allá afuera. En este presente la pandemia es una plaga. Entonces allí el Señor Todopoderoso Jehová ya sabía lo que iba a pasar en este presente, y nos da lo que yo llamo la vacuna contra la pandemia. Pero esto tiene un antes y un después de la cena del Señor. Ya iremos abordando ese tema a medida que van pasando las conferencias. Bien, vayámonos nuevamente a Éxodo 12, 24, versículo 24 y 26 al 30. Miren y escuchen lo que dice nuestro santo amado Padre Celestial Jehová. Versículo 24: obedezcan estas instrucciones, será una ley perpetua para todos ustedes y sus hijos. En algún momento alguien me dijo: pastor, pero es que eso era para el pasado. Mire, déjeme decirle una cosa, nosotros no nos cobija ese mandato, porque ese es para el pueblo de Dios, para los judíos, en ese entonces para los hebreos, hoy por hoy para el pueblo de Israel. Pero nosotros podemos, como iglesia, nosotros somos llamados en el Nuevo Testamento los gentiles. Los gentiles somos la iglesia cristiana, y a nosotros, si nosotros queremos, no es una obligación ni es una orden de Dios para nosotros, pero nosotros debemos de abordar esa promesa que hay en el Antiguo Testamento y que está en el Nuevo Testamento. Esto representa la cena de nuestro Señor Jesucristo. Continuemos. No los tocará a ustedes ninguna plaga destructora. En Éxodo 12, 24 y 26 al 30, nuestro Padre Celestial dice: obedezcan estas instrucciones y será una ley perpetua para todos sus hijos. Nosotros somos hijos en la fe de Abraham, el pueblo hebreo, y por ende somos hijos de Dios Padre, y nosotros no somos primos de nuestro Padre Celestial, no somos ni primos, ni sobrinos, ni nada parecido. Nosotros somos hijos de Dios, y si Dios le dio ese mandato y esa promesa y esa bendición al pueblo hebreo, podemos nosotros como hijos de Dios acogernos a esta promesa que hoy está en la Biblia, en el Nuevo Testamento, como es la cena del Señor. Y dice el versículo 26 de Éxodo 12: y cuando sus hijos le pregunten qué significa para ustedes esta ceremonia, versículo 27, le responderán: este sacrificio es la Pascua. Ahí, damas y caballeros, tienen la respuesta a la pregunta que me hacían: ¿qué es la Pascua?
Este sacrificio es la Pascua. Es en el Antiguo Testamento la liberación del pueblo de Israel, de hebreo, en cautiverio hacia la tierra prometida. La Pascua es la liberación, es el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz para liberarnos a nosotros del pecado y nosotros tener una oportunidad más como la que tenemos hoy en día, de ir a la cena del Señor, que lo digo yo, no lo dice la Biblia, que para esta iglesia y la membresía de esta iglesia es la vacuna contra la pandemia. Es una oportunidad grande que nosotros tenemos de reconciliarnos con nuestro Padre Celestial a través de su amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Cuando Dios le dice esto a Moisés, Moisés le dice al pueblo, y cuando el pueblo escucha, al oír esto, los israelitas se inclinaron y adoraron rostro en tierra a Dios. Fueron, en el versículo 28 nos dice, fueron y cumplieron al pie de la letra lo que el Señor le había mandado, le había ordenado a Moisés y Aarón. Versículo 29. A la medianoche el Señor hirió a muerte a todos los primogénitos egipcios, desde el primogénito del faraón, muerte de los primogénitos egipcios, el trono hasta el primogénito del preso en la cárcel, así como todas las primeras crías de su ganado. Bien, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué fue la Pascua? En tiempos antiguos fue la liberación del pueblo de Dios, los hebreos, de la esclavitud. Damas y caballeros, en la conferencia número 3, la Pascua, continuaré con este bendito y maravilloso tema, la Pascua. Gracias.